¿Alguna vez alguien que decía amarte te trató como si fueras demasiado por simplemente preguntar dónde estaba? ¿Merece una segunda oportunidad alguien que te usó como si fueras descartable? Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia trata sobre límites, orgullo y la consecuencia del silencio en una relación. Una ruptura impulsiva provoca un cambio radical de vida. Años después, el pasado vuelve de forma inesperada. Gracias. Mi novia gritó, «Eres demasiado pegajoso, dame espacio», solo porque le pregunté dónde estaba a las 3 de la madrugada. Yo dije, «Ok», bloqueé su número, armé mis cosas mientras ella dormía y me mudé a otro estado sin decir una sola palabra. 3 años después, ella me encontró. Esa noche, el último sábado de marzo, Valeria llegó al departamento que compartíamos oliendo a alcohol y con el labial corrido. Eran las 3:15 de la madrugada. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, con el teléfono en la mano, con 2 horas de mensajes sin respuesta encima. Cuando le pregunté dónde había estado, se volteó hacia mí con los ojos entrecerrados. Dejó caer su bolso sobre la mesa de centro y me dijo exactamente eso, que era demasiado pegajoso, que necesitaba espacio, que no podía creer que yo le preguntara eso como si fuera su papá. Su voz tenía ese filo que yo ya conocía, ese tono que usaba para hacer que cualquier cosa razonable sonara ridícula. Y yo, en vez de responder, simplemente dije, «Ok, nada más». Ella se fue directo al cuarto y cerró la puerta. Yo me quedé sentado en el sillón unos 20 minutos, mirando la pantalla del teléfono, y tomé la decisión más tranquila que había tomado en años. Me levanté, busqué la maleta grande que guardaba debajo de la cama de la habitación de huéspedes, la abrí sobre el piso de la sala y empecé a doblar ropa en silencio. Mis camisas, mis jeans, los zapatos, el cargador, los documentos que tenía en una carpeta azul en el cajón de la cocina, las fotos de mi mamá que estaban en la repisa. No tomé nada que no fuera mío. 3 años de convivencia y me cupo todo en una maleta y una mochila. Eso me dijo más de esa relación que cualquier pelea que habíamos tenido. Bloqueé su número desde el teléfono antes de salir. No le dejé nota. No le mandé mensaje a ninguna amiga en común. Llamé a mi primo Gustavo, que vivía en otra ciudad, a las 4 de la mañana. «Necesito quedarme unos días contigo», le dije. «¿Puedo ir?» Él me respondió que sí sin hacerme una sola pregunta. Para las 5 de la mañana yo ya iba en la carretera. Valeria seguía durmiendo. Lo que no sabían, ni ella ni nadie de ese círculo, era que hacía meses yo sentía que algo no estaba bien. No era paranoia. Era esa sensación quieta que se instala en el pecho cuando alguien que conoces bien empieza a comportarse como un extraño. Los fines de semana que salía con las amigas y volvía sin querer hablar. Las llamadas que contestaba en el baño con el grifo abierto. La manipulación cada vez que yo intentaba hablar. Ese mecanismo perfecto que tenía para convertir mis dudas en defectos míos. Yo lo veía y me callaba porque pensaba que era yo el que estaba exagerando. Esa noche, cuando me dijo que era demasiado pegajoso por preguntar dónde estaba a las 3 de la madrugada, algo dentro de mí simplemente se cerró, como una llave que gira en una cerradura. Sin drama, sin lágrimas. Solo el clic silencioso del autorrespeto recuperándose a sí mismo después de mucho tiempo guardado. Me instalé en casa de Gustavo por 2 semanas, y después conseguí un cuarto en una casa compartida a 2 horas de distancia, en una ciudad donde no conocía a nadie. Conseguí trabajo en un taller de carpintería que quedaba a 10 minutos caminando. Me compré una cama nueva, sencilla, de madera clara. Fui armando una vida sin apuro y sin explicaciones. Nadie de mi círculo anterior sabía exactamente dónde estaba. Y no era por misterio, era porque simplemente no me importaba actualizar a nadie. El silencio que Valeria interpretaría como una declaración de guerra era, para mí, la cosa más honesta que podía hacer. Salir sin hacer escena, sin rogar, sin pelear. Ella quería espacio. Le di todo el espacio del mundo. Y yo también, sin saberlo bien, me lo estaba dando a mí mismo. Durante el primer mes, me llegaron mensajes de un número que no reconocí. Uno decía, «Rodrigo, ¿estás bien? Valeria dice que desapareciste». Otro, «Tu mamá está preocupada, avísale algo».
Los leí y no respondí. Mi mamá la llamé yo directamente para decirle que estaba bien, que necesitaba tiempo, y que cuando pudiera explicar todo se lo explicaría. Ella no me presionó. Mi mamá es de esas personas que saben cuándo callar y eso, en ese momento, fue el regalo más grande que alguien me pudo dar. Lo que estaba por venir, sin embargo, no lo calculé. Porque hay personas que nunca aceptan que alguien les haya dicho «ok» y se haya ido de verdad. Hay personas para quienes la indiferencia es el insulto más grande que pueden recibir. Y Valeria, 3 años después, me lo iba a demostrar de una manera que no olvidaré. El trabajo en el taller me acomodó más rápido de lo que esperaba. Don Aurelio, el dueño, era un hombre de 60 y tantos años que hablaba poco y exigía mucho, pero era justo. Me enseñó a leer la madera, a respetar la veta, a no apurar los cortes. Yo llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde con las manos cansadas y la cabeza tranquila. Era la primera vez en mucho tiempo que el silencio no me pesaba. En la relación con Valeria, el silencio siempre había sido una amenaza, algo que ella usaba para castigar o que yo usaba para no provocar. Acá, el silencio era simplemente el sonido del trabajo. La casa compartida donde vivía tenía otros 3 inquilinos. Mateo, un estudiante de veterinaria que cocinaba arroz con leche los domingos. Laura, una mujer de unos 45 que trabajaba en una farmacia y que nunca se metía con nadie. Y Ernesto, un camionero que pasaba más tiempo fuera que adentro. No éramos amigos, pero éramos respetuosos, y eso me alcanzaba. Nadie me preguntaba por qué había llegado con una maleta y cara de haber manejado de noche. Nadie me pedía explicaciones. Era una vida sin historia, y eso se sentía limpio. Los primeros 2 meses no pensé mucho en Valeria. O más bien, cuando aparecía en mis pensamientos, no era con rabia. Era más como cuando recuerdas una película que no terminaste de ver y te das cuenta de que en realidad no te importa cómo termina. Lo que sí me costó más fue reconstruir el autorrespeto de a poco. Entender que pedir saber dónde estaba la persona con quien vivía a las 3 de la madrugada no era control. Era una pregunta normal. Que el problema no había sido mi pregunta. Que la manipulación había funcionado durante años, porque yo le había dado el beneficio de la duda una y otra vez, y cada vez que lo hacía, ella empujaba un poco más. Fue Gustavo el que me lo dijo directamente, un sábado que fue a visitarme con unas cervezas, y terminamos sentados en el patio de la casa hablando hasta tarde. Primo, ella te tenía convencido de que eras el problema. Eso tiene un nombre. No me dijo el nombre, pero los dos sabíamos de qué hablaba. Manipulación sostenida. Esa sensación de caminar sobre vidrio en tu propio hogar, de medir cada palabra para no activar algo. Yo la había normalizado tanto que cuando desapareció, tardé semanas en notar que mis hombros ya no estaban tensos todo el tiempo. El tercer mes empezaron los intentos de contacto más sistemáticos, no de Valeria directamente, sino de personas de su círculo. Una amiga en común llamada Renata me escribió por una red social que no había bloqueado. Rodrigo, Valeria está muy mal. Está llorando todos los días. Dice que no entiende qué pasó. Lo leí. Lo cerré. 2 días después, Renata escribió de nuevo. Al menos dile algo. Que estás bien, que no estás muerto. Eso me hizo escribir una sola respuesta. Estoy bien. No quiero contacto. Y bloqueé también ese canal. Lo que Renata no sabía, o quizás sí sabía y elegía ignorar, era el historial completo. No solo esa noche. Las veces que Valeria cancelaba planes que yo había organizado con días de anticipación porque estaba cansada, pero después aparecía en fotos de algún lado. Las veces que me acusaba de ser celoso cuando yo preguntaba algo completamente razonable. La vez que llegué antes del trabajo porque me había olvidado el almuerzo y el departamento estaba vacío a las 11 de la mañana, cuando se suponía que ella estaba trabajando desde casa. Cuando le pregunté, me dijo que había ido a la farmacia. La farmacia quedaba a 3 cuadras. Había tardado 2 horas. Yo no dije nada más, pero tampoco lo olvidé. Había otra cosa que nunca le conté a nadie, ni a Gustavo. 2 semanas antes de la noche en que me fui, encontré en el bolsillo de una chaqueta de Valeria, mientras la colgaba porque estaba tirada sobre la silla, una tarjeta de un restaurante que yo no conocía, con un número escrito a mano en el reverso y una inicial. N. Solo eso. Una inicial y un número. No la confronté. La doblé y la guardé en mi billetera. No porque fuera a usarla como prueba de algo,
sino porque en ese momento algo dentro de mí dijo, ya sé todo lo que necesito saber. No necesitaba confirmar nada. Ya había tomado una decisión sin saberlo todavía. El cuarto mes en la ciudad nueva, conseguí un cliente propio, una señora llamada doña Hilda, que quería renovar los muebles de su casa y que don Aurelio me recomendó para el trabajo. La hice bien, con tiempo y cuidado, y doña Hilda me pagó más de lo acordado, y me presentó a su vecina, que quería una mesa de comedor. Así empecé a construir algo propio, despacio, sin apuro. No era gran cosa, pero era mío. No dependía de nadie, no le debía explicaciones a nadie. No tenía que medir mis palabras antes de hablar. Fue en el quinto mes cuando Valeria apareció por primera vez de manera directa. No en persona todavía. Me llegó un correo electrónico a una cuenta que yo usaba poco, que no había bloqueado porque francamente me había olvidado de que ella la tenía. El asunto decía, por favor léeme. El cuerpo del correo tenía 3 párrafos. En el primero me decía que estaba destrozada, en el segundo que no había entendido por qué me fui así, en el tercero que necesitaba hablar conmigo para cerrar esto. Lo que no decía era una disculpa, ni una sola palabra que reconociera algo de lo que había pasado. Era un correo sobre su dolor, sobre su confusión, sobre lo que ella necesitaba, ni una línea sobre lo que yo había vivido. Lo cerré sin responder, y esa noche no dormí bien, no porque me arrepintiera, sino porque me confirmó algo que necesitaba saber. Ella seguía sin entender qué había hecho. O lo entendía y elegía no nombrarlo. Las 2 opciones decían lo mismo. El sexto mes, Renata volvió a aparecer. Esta vez en persona, tocó la puerta de la casa compartida un sábado por la mañana. No sé cómo consiguió la dirección. Cuando abrí la puerta y la vi, tardé un segundo en procesar que estaba ahí parada con cara de mensajera voluntaria. Rodrigo, necesito hablar contigo 5 minutos, solo 5. La miré. No estaba enojado. Estaba, más que nada, cansado de la situación. ¿Ella sabe que estás acá?, le pregunté. Renata dudó un segundo de más. Vine por mi cuenta, dijo. No le creí. Renata, si tienes algo que decirme de tu parte, lo escucho. Si venís de parte de Valeria, no tengo nada que hablar. Se quedó callada. Eso fue suficiente respuesta. Que tengas buen día, le dije, y cerré la puerta. Esa tarde le conté a Mateo lo que había pasado, no en detalle, solo lo esencial. Que había una persona que podría aparecer buscándome y que no quería esa visita. Mateo, que parecía siempre medio distraído, me miró serio y dijo, si vuelve a venir, le digo que no vivís acá. No me preguntó nada más. A veces las personas sencillas son las más decentes. Lo que no anticipé fue que la infidelidad, la que yo había sospechado sin confirmar, estaba a punto de tener nombre, apellido y testigos, y que me iba a llegar desde un lugar completamente inesperado, no desde Valeria, no desde Renata, sino desde alguien que tampoco había querido ser parte de todo aquello. 3 semanas después de la visita de Renata, me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. No era un número desconocido en el sentido de spam. Era de una persona que escribía con nombre y apellido en la primera línea, como si supiera que yo no lo tenía agendado. Hola Rodrigo, me llamo Nicolás. Creo que tenemos algo en común que deberías saber. Me quedé mirando el mensaje varios minutos antes de responder. Nicolás, N. La inicial en la tarjeta del restaurante. Respondí una sola cosa. Te escucho. Lo que Nicolás me contó en los siguientes 20 minutos, por mensajes directos y sin rodeos, fue que él había estado saliendo con Valeria durante casi un año. Que al principio no sabía que ella vivía con alguien. Que cuando lo descubrió, ella le dijo que nuestra relación era solo una situación de convivencia y que estábamos en proceso de separarnos. Que él le creyó algunos meses más, que cuando empezó a notar que las cosas no cuadraban, la confrontó, que ella lo acusó de ser celoso y controlador, que él cortó la relación, que después supo, por una amiga en común entre él y Renata, que yo había desaparecido de un día para otro y que Valeria andaba contando que yo había tenido una crisis y me había ido sin avisar, como si el problema hubiera sido mío. Leí todo 2 veces. No sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más parecido a cuando una pieza de rompecabezas encaja después de mucho tiempo. Todo lo que había vivido, la manipulación, las noches sin respuesta, los eres demasiado celoso. De repente tenía una geometría clara. No había sido mi paranoia,
No había sido mi inseguridad. Había sido la infidelidad sostenida de alguien que usaba mis dudas como escudo. Le respondí a Nicolás. Gracias por decirme. ¿Querés que hablemos por teléfono? Me dijo que sí. Hablamos esa noche casi 1 hora. Era un tipo tranquilo, de voz pausada, que no estaba buscando drama. Me dijo que le habían dicho que yo era el novio celoso y tóxico del que Valeria necesitaba escapar. Me dijo que tardó meses en darse cuenta de que esa descripción era parte del mismo patrón que él también había vivido. La manipulación no había sido solo conmigo. Era su manera de operar. Cuando terminamos la llamada, los dos quedamos en silencio unos segundos. Después él dijo, «Espero que estés bien, Rodrigo». Y era genuino. Se notaba. «Estoy mejor que nunca», le dije. Y era verdad. Lo que no sabía todavía era que Valeria, en algún momento de esos meses, había empezado a construir una versión pública de la historia que me borraba a mí como persona y me convertía en el villano de su relato. Y que esa versión estaba a punto de llegar a oídos que sí me importaban. Mi mamá me llamó un martes por la tarde con una voz que yo conocía bien. Esa voz que tiene cuando está tratando de ser cuidadosa con las palabras. «Rodriguito, ¿vos hablaste con la mamá de Valeria?» Le dije que no, que hacía meses que no tenía contacto con nadie de ese lado. Silencio breve. Ella llamó acá, me dijo que Valeria está muy mal, que vos la dejaste sin explicación, que le hiciste daño psicológico. Sentí algo que no era enojo exactamente. Era el cansancio específico de quien lleva meses siendo calumniado en voz baja y ahora la calumnia llega a casa. «Mamá», le dije, «¿tenés un rato para que te cuente todo desde el principio?» Me dijo que sí. Hablamos casi 2 horas. Le conté la noche en que me fui, le conté los meses anteriores, le conté la tarjeta con la inicial, le conté la conversación con Nicolás. Mi mamá escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tardó unos segundos en hablar. «¿Por qué no me dijiste antes? Porque quería procesarlo solo», le dije. «Y porque no quería que te preocuparas». Otro silencio. «Yo le voy a devolver el llamado a la mamá de Valeria», me dijo, «y le voy a decir lo que me acabas de contar». Le dije que era su decisión, que no me oponía, pero que tampoco lo necesitaba para seguir adelante. «Lo sé», me dijo, «pero a mí me importa que la gente no ande diciendo mentiras de mi hijo». No supe qué dijo mi mamá en esa llamada. Nunca me lo contó en detalle. Solo me dijo 2 días después que la mamá de Valeria había cortado la llamada a mitad. Eso me dijo suficiente. Pasaron 2 semanas más. Valeria me escribió de nuevo, esta vez por la misma red social que Renata había usado. El mensaje era diferente al correo. Era corto. Decía, «Sé que hablaste con Nicolás. Quiero que sepas que él te mintió. Yo nunca te fui infiel. Necesito que me escuches». Lo leí. Lo cerré. Bloqueé ese canal también. Esa noche, sentado en el patio de la casa con un café, me di cuenta de algo. Valeria estaba en modo de control de daños. No estaba arrepentida. Estaba asustada de perder el relato. Mientras yo había estado construyendo una vida nueva, ella había estado construyendo una narrativa. Y ahora que esa narrativa tenía una fisura, porque Nicolás había hablado, necesitaba taparla. Y la única manera que conocía de tapar fisuras era convencer al otro de que lo que vio no fue lo que vio. No iba a funcionar, no esta vez. Fue en el mes 11 cuando apareció en persona. Yo estaba terminando una entrega en casa de doña Hilda, cargando unas sillas al camión de don Aurelio, cuando la vi. Estaba parada en la vereda de enfrente, con una campera que yo le había regalado hacía 2 inviernos, mirándome. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella cruzó la calle. No me moví. Seguí acomodando las sillas. «Rodrigo». Su voz sonaba diferente, más pequeña. «Por favor, solo dame 10 minutos». La miré. Físicamente estaba igual, quizás un poco más delgada, pero había algo en sus ojos que no reconocía, o quizás sí reconocía, y era la primera vez que lo veía sin el filtro de estar enamorado. Era la necesidad de recuperar el control disfrazada de dolor genuino. «No tengo 10 minutos, Miro», le dije. Era mentira, pero era la respuesta más honesta que podía darle. «Llevo meses buscándote». Su voz se quebró levemente. «Necesito que me expliques qué hice». Me detuve. La miré de frente. «Valeria, vos sabés exactamente qué hiciste. La pregunta no es qué hiciste.
La pregunta es ¿por qué seguís pretendiendo que no lo sabés? Se quedó callada unos segundos. Nicolás te mintió. Nicolás me contó lo mismo que yo ya sabía, le respondí. La tarjeta con su inicial la encontré 2 semanas antes de irme. No necesité que nadie me dijera nada. Algo cambió en su cara en ese momento. No fue culpa. Fue el reconocimiento de que el relato que había construido tenía un testigo que no encajaba. Yo mismo, que había sabido antes de que alguien se lo contara. ¿Y por qué no dijiste nada?, me preguntó, y había algo casi indignado en su tono, como si eso fuera una traición de mi parte. Porque ya no tenía nada que decirte, respondí. Levanté la última silla. Que te vaya bien, Valeria. Subí al camión. Don Aurelio, que había escuchado sin mirar, arrancó el motor sin decir una palabra. Cuando salimos a la calle, la vi por el espejo retrovisor, parada en la vereda, sin moverse. No la vi llorar. No sé si lloró. Dejé de mirar. Esa noche le escribí a Nicolás para contarle que había aparecido. Me respondió en pocos minutos. También me buscó a mí. Hace 3 semanas. Me dijo que vos le habías contado cosas de ella que eran mentira. Le dije que era exactamente lo que esperaba. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Nada, le respondí. Ya está hecho. Y era verdad. No había nada que hacer porque ya todo había pasado. La infidelidad había pasado. La manipulación había pasado. Mi silencio había pasado. Mi mudanza había pasado. Y ahora también había pasado el último intento de Valeria de reescribir la historia parada en una vereda de una ciudad donde no la conocía nadie. Fui a dormir esa noche con la misma calma con la que me había ido aquella madrugada. Y dormí bien. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que recuerdo. Don Aurelio me ofreció un porcentaje del taller a cambio de hacerme cargo de los pedidos de clientes particulares. Era un arreglo informal, sin papeles por el momento. Pero era honesto y era mío. Empecé a ganar lo suficiente para buscar un departamento propio. Lo encontré en marzo, pequeño, con una ventana grande que daba a un patio interior con un árbol. Lo amueblé yo mismo, con tiempo, pieza por pieza. La cama primero. Después una mesa y 2 sillas. Después una repisa donde puse las fotos de mi mamá y un libro que me había regalado Gustavo. Mi mamá vino a visitarme en abril. Fue la primera vez que alguien de mi familia veía cómo vivía. Recorrió el departamento en silencio, se asomó a la ventana, vio el árbol del patio. «Está bien esto», me dijo. No era un cumplido, era una constatación. Cocinamos juntos esa noche y hablamos de cosas simples, de mi trabajo, de su jardín, de mi primo Gustavo que estaba esperando un hijo. No hablamos de Valeria. No había nada que agregar. Supe por Renata que en algún momento dejó de ser mensajera y empezó a comportarse como una persona normal, que Valeria había vuelto a la ciudad donde crecimos, que vivía con su mamá, que había empezado a trabajar en algo que no terminaba de cuajar, que el grupo de amigas que tenía se había ido reduciendo porque varias se habían cansado de escuchar la misma historia donde ella siempre era la víctima y los demás siempre el problema. Renata me lo contó sin dramatismo, casi como un reporte. No le pregunté nada más. Nicolás, con el tiempo, se convirtió en algo parecido a un conocido con historia compartida. Nos escribíamos cada tanto, sin regularidad. Un día me mandó una foto de un asado que había hecho con amigos. Otra vez me preguntó por el trabajo. Era una conexión extraña, nacida de una situación que los dos hubiéramos preferido no vivir, pero que tenía algo de honesto que agradecía. Conocí a Marta en julio, en la ferretería donde compraba materiales. Trabajaba ahí desde hacía años y sabía más de maderas y pinturas que la mayoría de mis clientes. Empezamos a hablar porque me recomendó un sellador que yo no conocía, y tenía razón. La invité a tomar un café como agradecimiento. Ella aceptó. No fue un flechazo de película. Fue una conversación larga, tranquila, donde los dos hablamos de cosas reales. Ella había tenido su propia historia complicada. No me dio detalles y yo no pedí. A la tercera vez que nos vimos me dijo: «Sos muy tranquilo para ser alguien que claramente pasó por algo fuerte». Le dije que el fuerte no lo era yo, que simplemente había aprendido cuándo soltar. Me miró un momento y asintió, como si entendiera exactamente de qué hablaba. Lo que Valeria nunca entendió, lo que quizás nunca iba a entender, era que cuando alguien tiene el autorrespeto como única brújula, la manipulación deja de tener dónde agarrarse.
Ella había construido 3 años de relación sobre la base de que yo necesitaba su aprobación más de lo que necesitaba mi propia tranquilidad. Y esa noche en que me dijo que era demasiado pegajoso, sin querer, me devolvió algo que yo había ido entregando de a poco sin darme cuenta. No guardo rencor. No porque sea generoso, sino porque el rencor requiere seguir pensando en alguien, y yo hace tiempo que dejé de hacerlo. Valeria existe en algún lugar con las consecuencias de lo que eligió, y yo existo acá, con este árbol en el patio y esta mesa que hice con mis propias manos, y esta vida que nadie me regaló. Ella quería espacio. Ambos al final conseguimos lo que necesitábamos.